Bueno, ¿cómo están, gente? Ya estamos acá con Horacio Justo, básicamente un honor. Bienvenido a Randonomics. ¿Y cómo te presento? ¿Profesor de filosofía, ensayista, escritor, autor? ¿Quién es Horacio Justo? Papá de dos criaturas hermosas. Creo que ahí acabó Bien, la presentación, así que con eso es más que suficiente. ok, ok. Vos estás en Buenos Aires, ¿no? ¿O estás en otro lado? Córdoba capital. Ah, en Córdoba, ok. ¿Córdoba cordobés o Córdoba infiltrado? No, no, 100% cordobés de la tierra del Teduco, el Fernet y las sierras. Ok, ok. Bueno, ¿dónde arrancar? Yo primero te quería hacer preguntas más de índole personal, ¿no? O sea, ¿cómo llegás a enseñar filosofía y escribir libros? O sea, ¿cómo fue un poco tu camino sinuoso, ¿no? Básicamente fue devenir a lo largo de los años. Todo empezó porque yo era muy amigo de Agustín Laje, entonces ahí él nos instaba, nos iba llevando a que pudiéramos escribir, ir generando ensayos, ir metiéndonos un poco más en el mundo de esta llamada batalla cultural. Con el tiempo ya empieza una búsqueda particular en querer encontrarle sentido a la vida misma, y en esa búsqueda de sentido a la vida me empiezo a replantear una serie de preguntas fundamentales. En esa búsqueda empiezo también a querer, digamos, llegar también a Dios, y ahí es cuando el padre Libera Rabasi a mí me ofrece la oportunidad de poder estudiar en una carrera que era en Ecuador, que era de filosofía. Yo ya había hecho mi diplomado en la Universidad Norte de Santo Tomás de Aquino, entonces fue como, bueno, formalizamos la licenciatura, y en eso, bueno, por distintas circunstancias me ofrecen ser profesor. Básicamente es ahí el camino de cómo llego a la filosofía, pero es básicamente un constante preguntarse y un constante cuestionarse absolutamente todo. Creo que es lo que en definitiva nos define los que hacemos filosofía, ¿no? Como dice un gran conocido, ese fino arte de corromper almas enseñándoles a pensar. Así que bueno, aquí estamos. Ok, ok. Y digo, en filosofía arrancaste un poco, digamos, si estabas con Agustín Laje, arrancaste, no sé, con el feminismo, batalla cultural, etcétera, y después imagino que también te empezaste a meter en otros temas, digo. ¿Qué autores o qué corrientes filosóficas digamos, cuáles son las corrientes filosóficas con las cuales te sentís más cercano, digamos? Y qué estás explorando hoy también, ¿no? Son dos preguntas, una en general y otra es más, ¿en qué estás ahora intelectualmente hablando? Bueno, particularmente, de hecho, en algún momento dado voy a tomar cierta distancia de lo que hoy se llamaría derecha, sector antiprogre, anticomunismo, reivindicando algunos postulados, pero también manteniendo un espíritu crítico al respecto. Voy a tomar distancia de lo que se llama hoy comúnmente liberalismo, libertario, o sea, es como esa mezcla media rara que se ha dado, digamos, que, insisto, validando ciertas premisas, porque voy a acercarme en términos de formación académica principalmente al tomismo, principalmente lo que se llamaría un tomismo y un tomismo clásico. Ok, Ahora, eso en cuanto a la formación. ¿Dónde estoy parado yo hoy? Ni yo mismo lo sé, porque me he acercado muchísimo al existencialismo cristiano de Soren Kierkegaard, y hoy, si bien estoy trabajando en mi libro, que es una continuación del libro anterior, el libro negro del ecologismo, en lo que es una crítica filosófica más concreta a toda la corriente animalista, que es lo que está en auge hoy, a fuero personal estoy en una lectura constante y en un desarrollo intelectual constante en dos conceptos que a mí me fascinan, que me tienen muy atrapados, que es el concepto del tiempo y el concepto de la muerte. Son dos ideas que vengo trabajando y que mm, puedo arrojar algunas ideas al aire, pero que no tengo todavía consolidado el núcleo. No es cerrado, como se dice en filosofía, no hemos cerrado el sistema todavía. Entonces estoy allí todavía en esa exploración de qué es el tiempo y de qué es la muerte. ok, ok. Está. O sea que de eso no puedes hablar todavía porque lo tenés a medio.
Puedo decir algunas ideas simplemente, pero no es que vamos a llegar a decir, bueno, esta es la verdad, Diego. Y de hecho es bastante Claro, peligroso cuando un filósofo llega a decir, esta es la verdad, porque queda todavía un camino por recorrer siempre. claro. Bueno, si querés, arranquemos por ahí. Sí, sí. ¿Cómo pensás al tiempo entonces? Bueno, de hecho, yo en ese sentido me acerco muchísimo al pensamiento agustiniano, pero intentando tomar elementos aristotélicos, digamos, ¿no? O sea, el tiempo para la filosofía griega en general es muy complejo, que es la diferencia con el pensamiento escolástico. Voy a tratar de explicarlo en términos simples. Para todos los pensadores griegos, para todos los pensadores griegos, pensemos, Tales de Mileto, Demócrito, Genófanes, Aristóteles, Platón, Sócrates, Anaxímenes, Anaximandro, todos, les resultaba ilógico considerar que desde la nada algo surja. Esto es importante entenderlo. Claro. Por lo tanto, como de la nada nada puede salir y vemos, y es una evidencia, la existencia de la materia, lo que nosotros podemos llamar cosmos, vemos un árbol, vemos un río, una montaña, una estrella, vamos a ver que incluso en esa materia hay un principio de orden. Por eso los griegos hablan de cosmos. Cosmos en griego significa orden. Ujú. De allí que los griegos, como podríamos decir, el 99% de las civilizaciones de la humanidad han considerado que el tiempo era cíclico. De hecho, yo en la universidad soy docente de filosofía y de historia y de filosofía, una cosa media rara. Pero bueno. Ok. ¿Qué significa que el tiempo es cíclico? Observemos simplemente la naturaleza. Hay día, hay noche, hay muerte, hay vida, hay verano, hay invierno. Ujú. Entonces, el tiempo se va a empezar a entender principalmente como la medida del movimiento. Ahora, ¿qué es lo que se mueve? Se mueve la materia. Las Ujú. ideas no se mueven, las ideas son inmutables. Pensemos un principio lógico. Pensemos, supongo que aquí se deben dedicar más al tema, a la economía, que es un tema que yo nunca abordo. Los números son números. Lo que es uno en el pasado es uno en el presente, será uno en el futuro, porque es una idea en sí, no es una realidad en cuanto a res. Entonces, esta es la noción cíclica, ¿no? Del tiempo. Que el tiempo no es como lo plantea San Agustín, sobre todo en Civitas Dei, no es una idea lineal. De hecho, la concepción lineal del tiempo, que es la que va a tomar luego el progresismo, entiéndase, para explicarlo, los revolucionarios como Robespierre, Diderot, Voltaire, toman la idea en realidad del cristianismo. El cristianismo, y más, para ser honestos, ya la filosofía judía, filosofía hebrea, consideraban que hay un Dios creador y por lo tanto el tiempo es lineal. ¿Por qué? Porque hay un plan delimitado por un logos trascendental. Hay un Dios que crea Ujú. y que lo crea con no solo una materia, una forma, sino que crea con una causa fin. Claro. Por lo tanto, la humanidad tiene una finalidad, el tiempo tiene un fin. Esto es Pará, muy vos no creés, o sea, digo, pues dijiste tomista, dijiste, o sea, entiendo que es Santo Tomás de Aquino, ¿no? Eh, Digo, ¿vos no creés que hay una deidad que planifica algo? Ahí va. Ahí está el punto que es al que quiero llegar. Pero por eso te hice hacer esa Ok. pequeñísima introducción para que se vea. Porque hay dos concepciones de tiempo. Ujú. La cíclica, que es Ujú. propia de los paganos, y la lineal, que es propia de la tradición judío-cristiana. Y de Ok. toda tradición que sea monoteísta y que consideren que hay un Dios creador, digamos. O sea, Ujú. tenemos que discutir un poco la concepción de Allah, pero no quiero entrar en ese tema ahora. ¿Qué es lo que sucede? El tiempo fue siempre, para los paganos, la medida del movimiento y se mueve la materia. ¿Bien? Ujú. Ahora, ¿qué es lo que sucede con la concepción agustiniana, que es la que yo tomo? Que el tiempo ya no va a ser la medida de la materia, sino que va a ser la medida del alma. Porque el pasado es lo que el alma recuerda, el presente es lo que el alma atiende y el futuro es lo que el alma espera. Por lo tanto, el tiempo solo tiene razón de ser en tanto que haya una inteligencia
que puede dar sentido a un cosmos inteligible. Y eso es lo que le da primacía y prioridad al hombre como criatura sobre el resto de las criaturas. Eso es lo que pone al hombre como un ser privilegiado frente al resto de las criaturas. Eso es lo que incluso, y se va a vincular al tema que yo trato ahora, a la muerte. Porque como lo explica Heidegger, el hombre es un ser para la muerte. El hombre es el único ser que piensa su muerte y que le intenta dar sentido a la muerte. ¿Y por qué tiene sentido la muerte? Por la finitud del tiempo. Porque el tiempo, al no ser cíclico, sino ser finito, al tener una dirección, al tener un sentido, tiene una finalidad. Y el hombre, en esa predestinación que hace Dios, tiene a su vez la potestad en su libre arbitrio de aceptar la gracia y conducirse al bien mayor con las dos potencias que tiene el alma, es decir, conocer la verdad y querer el bien o rechazar. Claro. El rechazo es lo que vamos a llamar pecado. Ok. O sea, Entonces, perdón, es una teoría, mini paréntesis, una teoría antropocentrista 100%, básicamente. Porque no, teocentrista. Al contrario, yo critico el antropocentrismo, que es pero cuando viene la gran revolución. pero reconoces que el humano es un ser privilegiado dentro de los seres vivos tangibles que conocemos. Sí, pero lo reconozco en cuanto a subordinación también a Dios. Y esa es la Ok. diferencia con el antropocentrismo. El Ok. antropocentrismo tecnocrático del romanticismo alemán está muy lejos de mi pensamiento. Es más, Ok. el antropocentrismo que va a tomar, por ejemplo, el sistema inmanentista de Descartes, algo que yo rechazo por inverosímil. Claro. Entonces, ahí es donde yo hago una distancia. O sea, claro, obviamente que si me pone a debatir ahora con un vegano, el vegano me diría, qué especista que sos. Y ya Claro. me ha pasado, porque me tocó debatir. Incluso me tocó debatir con liberales, con libertarios, con socialistas. La gran discusión de fondo, cuando me toca debatir con alguien de izquierda, con cualquier expresión ideológica, es la concepción filosófica, si es una concepción realista o una concepción inmanentista. Y el antropocentrismo es inmanentista por definición, porque ¿qué significa inmanentismo? Inmanere, todo permanece dentro de sí, nada trasciende, no hay un logos creador, ordenador y conservador anterior, Claro. sino que el hombre es el que le da sentido. Por lo tanto, toda la existencia se reduce al sentido que el propio hombre le da. El hombre ya no descubre lo bueno, lo verdadero y lo bello, sino que el hombre va creando. Por lo tanto, esa creación emerge del hombre y vuelve hacia el hombre. Y eso es inmanentismo. Y ahí tenemos pensadores como Malebranche, como Spinoza, como Ernst Haeckel, Marx mismo, de hecho, es un inmanentista por definición, Demócrito, Epicuro. No sé si me doy a entender. Sí, 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 sí. Estaba pensando, igual yo desde afuera, yo, digamos, toco muy de oído, digamos, temas filosóficos, pero para mí a veces es como una falsa dicotomía, porque vos podés ser inmanentista, decir tal vez ex ante o no hay nada intrínseco en el sentido de la vida, pero si vos le das un sentido, después podés trascender en base a las premisas que vos seteaste, ¿se entiende a lo que voy? O sea, vos podés, digo, la parte de la trascendencia puede existir incluso siendo inmanentista, en la medida que vos setees premisas. Yo puedo trascender en base a esas, digamos, en términos relativos a las premisas que seteé, que no eran intrínsecas. Es un valor medio que yo le doy. Entonces digo, ¿Sí? nada, El de sistema oído kantiano. total. Pero digo, no es una falsa dicotomía el inmanentismo y digamos, y el hecho de reconocer que podés trascender. No, para mí no, porque ese es el problema que tiene Kant, incluso Edmund Burke, y digo, pues yo soy conservador, entonces para nosotros Edmund Burke es como palabra mayor, y Edmund Burke tiene ese problema. Yo entiendo, no estoy, supongamos, yo digo, vamos a pensar, usted me lo dice en su término, lo primero que se viene a mí en la mente es Nietzsche y la idea del eterno retorno y la idea del superhombre, ese hombre que ha trascendido, ese hombre como el león, digamos, ¿no? Ujú. El león que estaría en la antesala del niño, hoy que Sí. está de moda el león en Argentina, ese león que ya superó al camello y Ujú. que todavía no llega a ser ese niño que ha absolutizado su voluntad, que ha trascendido hacia la voluntad. Pero el problema está allí. Yo entiendo lo que usted me dice. Quizás yo digo, bueno, no hay un Dios, no hay un espíritu absoluto, no hay un trascendental, no hay un logos previo, pero yo le puedo dar sentido a mi vida, supongamos. Luchar por las ideas de la libertad, escribir un libro,
trabajar en mi comunidad, tener un hijo, pero ahí la discusión no es qué entiendo yo por trascendencia, sino la realidad fáctica de lo que es trascender, que es distinto. ¿Por qué? Supongamos que a mí, Digamos, mis, es un tema semántico vos decís, con la es un término, semántica original de la trascendencia, no con la semántica de trascendencia en tus propios términos, puede ser medio es que todos axiomático. trascienden, incluso los inmanentistas, por eso es interesante, en el sentido Claro. pensemos, por ejemplo, Nietzsche, a ver, Schopenhauer, el filósofo del pesimismo, Ujú. ¿no? Pero aún así escribe. ¿Y por qué escribe? Porque quiere en algún sentido trascender de que sus pensamientos lleguen a otras personas. No Ujú. es que hay una atomización tan absoluta que corta vínculo con un otro. O Claro. sea, yo en ese sentido entiendo lo que usted me plantea. Cuando en el realismo filosófico hablamos de trascendencia, no nos referimos solamente a escribir un libro, plantar un árbol, tener un hijo. Yo hice las tres cosas y no es difícil. Lo difícil es que el árbol no se seque, que el libro se vende y que el hijo salga bien educado. Pero Claro. trascender me refiero a que la realidad es una realidad que se agota en lo físico o hay una metafísica anterior que sostiene el mundo físico. Esa es la discusión. Porque ahí viene la discusión de la trascendencia. Si los límites y la esencia están dadas de manera anterior a la realidad física o la realidad física genera a posteriori una concepción de esencia. Porque de Claro. acuerdo a cómo se entienda eso es si existe el bien, la verdad y la belleza de manera objetiva o si es tan solo una construcción lógica del hombre. Si es una construcción lógica, supongamos, usted y yo supongamos, Juan Fernández y Horacio Justo, vamos a crear una civilización. Sí. Cuando creamos la civilización nos ponemos de acuerdo que como nos genera cierto repudio el abuso sexual, decidimos entonces que el abuso sexual es malo. Eso, por más que nosotros queramos trascender porque decimos que queremos una sociedad próspera, queremos una sociedad sana, una sociedad libre, sigue siendo un sistema inmanentista, porque Claro. estamos construyendo desde un principio lógico qué vamos a considerar bueno o malo. ¿Y dónde surge lo bueno y lo malo? De lo que va a llamar David Hume la teoría subjetiva del valor. Perdón, el, el sentimiento moral. Lo confundí con otro, pensé, como justo Sí, pensando con sí. las ideas liberales ahora. Es lo que David Hume va a llamar el sentimiento moral. Sí, Porque sí, yo no, lo leí, era la teoría de sentimientos morales, ¿no? Era el escrito. exactamente. Claro. Entonces, y es un sistema inmanentista. Entonces, eso es lo que voy yo en cuando O hago sea, esta vos lo que diferencia. planteás, perdón, vos lo que planteás es que es como, sos medio objetivista en el sentido que hay cosas que son objetivas independientemente de tu existencia y que vienen dadas ex ante, que le atribuye un carácter como metafísico, pero es como que eso es una realidad, son principios objetivos que trascienden a tu existencia, que existen más allá de una persona particular. ¿Entendí bien? Exactamente. Yo no me Ah, diría objetivista porque el pensamiento randiano tiene este problema. Se denomina no, objetivista, pero nunca logra objetivista explicar la en ese fuente. sentido, perdón, sí. Sí, sí, Objetivista en el sí. sentido que existe más allá de la opinión subjetiva de uno, la percepción. Sí. Y de la propia sociedad, porque alguien podría decir que todo es subjetivo. A ver, que todo sea cognoscible por el sujeto no significa que sea subjetivo, porque es lo mismo. O sea, el sujeto es el que conoce, el sujeto descubre la verdad y la voluntad se orienta al bien. Pero justamente como la voluntad se orienta al bien, aun cuando la voluntad busca su propio bien, porque es un principio antropológico, hay cosas que ontológicamente son buenas en sí. Y ese principio de bondad que tienen las cosas en sí es lo que atrae al alma. Como la Ok. inteligencia misma se siente atraída hacia la verdad. Necesariamente. Alguien me podría decir, vamos a dar un caso escabroso, un abuso de cuando se puede hablar en YouTube, ¿no? Alguien diría, ¿qué tiene de bueno eso? La voluntad está buscando su bien, porque digamos, en términos muy educados, en el abrazo conyugal hay un gran bien, porque se comunica la vida y antes del pecado original se comunicaba la gracia. Bueno, saquemos el aspecto del pecado original, se comunica la vida. Ahora, en un apego desordenado, se quiere quedar uno con el placer, con el beneficio, con la utilidad, con la satisfacción de la voluntad, pero ¿por qué?
Porque hay un bien ontológico en sí. El problema es cuando hay un apego desordenado, y ahí viene el abuso, que es cuando hay un apego desordenado porque es mi voluntad queriendo imponerse sobre la voluntad de un otro. Pero Ajá. bueno, ahí está más o menos para plantear las tesis. No, no, entendido. Ok, ¿y cómo se lleva eso con Aristóteles, básicamente? Porque de alguna manera es como una vida balanceada, la búsqueda de la felicidad, no sé, del equilibrio, etcétera. Digo, está todo vinculado un poco a lo que vos mencionás, de alguna manera. Tal vez no la parte metafísica, no la parte de Dios, necesariamente, pero digo, a veces no sentís que, y tomando a Aristóteles como ejemplo, ¿no? Que los filósofos terminan hablando todos medios de cosas, algunos no, algunos están muy opuestos, pero en algunos casos hay un solapamiento muy grande, solamente que con un ángulo o con una semántica levemente distinta, ¿no? Sí, yo no veo que haya un inconveniente. Yo no me considero muy aristotélico en ese sentido, obviamente entendiendo mi vocación religiosa en ese sentido, no va a haber una comunicación plena con Aristóteles. Aristóteles no creía en la inmortalidad del alma. Entonces, para Aristóteles, por ejemplo, en términos metafísicos, la subsistencia del alma, que es lo que define Santo Tomás de Aquino a la persona como subsistente individual de naturaleza racional, ya sería complejo. Es más, para Aristóteles, la esencia es objetiva y existe, pero agotado el último espécimen, se agota la esencia. Y esto es un problema, digamos, para el pensamiento, en el caso mío, como católico. Pero sí es interesante el concepto que usted plantea. Aristóteles, que va a tomar un determinado elemento del intelectualismo moral de Sócrates, un determinado elemento, va a plantear la felicidad y va a plantear la ética incluso en términos prácticos. Es decir, no es solamente una ética teórica, Claro. sino algo que haga al buen vivir. La eudamonía o el buen demonio, porque eu significa bueno en griego, de ahí eutrapelia, eugenesia, eutanasia. Esa idea del buen demonio como ese buen espíritu, nosotros podemos llamar Espíritu Santo los católicos, ese buen espíritu que habita en uno, esa felicidad es producto principalmente, esa felicidad, como explicaría Aristóteles, como la posesión pacífica del bien. Pacífica en cuanto que hay una restricción al movimiento. Donde hay movimiento hay imperfección. Donde hay paz hay perfección. Eso es un principio fundamental de la metafísica. Entonces, Aristóteles considera que la felicidad es un principio universal. Todo hombre quiere ser feliz. Los Ujú. medios es lo que varía. Algunos para ser feliz quieren riquezas, otros fama, otro poder, pero nadie quiere primero ser feliz para luego ser famoso, rico, poderoso, sino por el contrario. Entonces, la felicidad va a ser la causa fin del hombre. Esto es totalmente compatible con el pensamiento católico, porque en la visión beatífica se halla la plena felicidad como causa fin del hombre. Ahora, él plantea la posesión pacífica del bien. Ahora, el bien es objetivo, no es subjetivo. O sea, el que diga que el bien es subjetivo, yo siempre lo veo, para eso es justo. Cuando alguien me dice que el bien es subjetivo, yo lo miro de reojo porque es literalmente la, la premisa fundamental del pensamiento progresista, del pensamiento inmanentista de la izquierda clásica marxista y de Engels, es la subjetividad del bien, el pensamiento propio del posmoderno. Entonces, cuando alguien me dice es subjetivo el bien, yo diría, bueno, bienvenido al club del progresismo. Si alguien, es que Ahí así, tengo un comentario. De hecho, o sea, te introduzco porque seguramente no, digo, es un libro que acá salió hace poco y lo leyó poca gente. Pero en mi libro, en el apéndice, le dedico, termina siendo un libro de filosofía. De hecho, ahora está saliendo la segunda edición y hago una síntesis filosófica al final, porque ahora después te explico por qué. Y en el apéndice hago un capítulo de que, o sea, es cierto que el progresismo en general es una correlación donde la persona que en general subjetiva la realidad, subjetiva el bien y el mal, básicamente generalmente es progresista, pero no toda la persona que lo subjetiva lo es. Puede existir el caso en el que no. Y de hecho, es más, vos de facto podés tener preferencia, digo, vos podés reconocer lo subjetivo del bien y el mal, y así todo, o sea, y vos lo creés que es objetivo, ¿no? Supongamos yo creo que es subjetivo. Así todo, de facto, yo igual puedo preferir una configuración que se solape con la tuya, a pesar de reconocer la naturaleza subjetiva.
O digo, es una falsa dicotomía en el sentido de que no porque yo esté subjetivando, igual de facto no puedo preferir las mismas cosas, los mismos cánones culturales, por así decirlo. Entonces, Sí, ojo con esa distinción, no te lo digo a vos, pero digo, mucha gente comete la falacia de que como hay una alta correlación, después asume que alta correlación entre la gente que es subjetiva, el progresismo, y la gente que justamente quiere destruir los valores occidentales, la familia y el catolicismo. eh, no necesariamente es el caso. Capaz que sí, obviamente es el 1% de la gente. O sea, que digo, inferencialmente tiene sentido pensar eso porque en promedio es así, pero no necesariamente es así y no necesariamente después cuando llega el momento de elegir la configuración del deber ser cultural, no pueden ser perfectamente iguales a pesar de reconocer la naturaleza subjetiva de las cosas. Eh, porque de hecho, yo creo que mi hipótesis es la siguiente. Para mí sí todo es subjetivo. De hecho, hay casos canónicos de que la sociedad de hecho cambia de opinión y el deber ser cambia todo el tiempo y la gente en determinados ámbitos se comporta de una manera y en otros otra. Pero así todo, yo creo que las consecuencias, para mí la cultura y las creencias son un software, ¿ok? Y el software, digamos, puede ser subjetivo. Ahora bien, las consecuencias de ese software, en términos randianos, ya pasan a ser objetivas. Es como una configuración que genera resultados. Es como un input que genera output. O sea, si la sociedad, por ejemplo, se arbitra en base a, no sé, que la familia está mal, que está todo bien tener sexo, digamos, indiscriminado con cualquiera en cualquier ocasión, y un montón de otras cosas más, como que se convalida ese tipo de cosas. Bueno, eso genera resultados objetivos que hace que la sociedad viva mejor o peor en tus términos o en los términos aristotélicos, ¿sí? O sea, que la gente viva más, mejor, más plena, etcétera, o que las conexiones o la conexión humana e incluso en términos de felicidad aristotélica se llegue menos, se entiende a lo que voy. Eh, Capaz que me sí, explico medio pero mal. no, pero yo con todo respeto, sé que esto es un diálogo entre personas que amamos el pensar, ¿no? Digo, aclarándolo eso. Pero yo creo que ahí hay un problema. Para mí no es una falsa dicotomía. Para mí no, ¿por qué? Porque yo nunca dije, a ver, pensemos, ¿de dónde proviene el comunismo? ¿De dónde se inspira el comunismo? El palabra comunismo de hecho se inspira en las comunas de París. Nadie me podría decir que la Revolución Francesa fue una revolución socialista. Es más, si yo veo las ideas de Robespierre, de director de Voltaire, creo que no estarían muy cercanas a ese conservadurismo rancio, a esa iglesia católica promotora de la monarquía, no estaría muy cerca de las ideas que hoy podemos pensar en torno a Chávez o Fidel Castro. Bueno, ¿qué sucede? Usted me dice que, supongamos, yo entiendo su argumento, usted me dice, mire, yo, Juan, por dar un ejemplo, yo, señor Juan, no pienso como vos, pero me gusta una sociedad más o menos ordenada, que respete la propiedad privada, que permite la libre iniciativa, que permite el desarrollo en términos de medicina. Entonces, bueno, nos ponemos de acuerdo y aunque vos seas católico, yo sea liberal, vamos a llegar a una determinada sociedad occidental donde coincidimos en ciertas premisas de base. Yo entiendo lo que usted me está diciendo, porque dice, hay un resultado objetivo que a partir de cierta carga cultural se genera un determinado desarrollo social. Yo lo entiendo. Pero el problema está que cuando esa carga primera no tiene un sustento realista, es una simple cuestión de tiempo de que toda esa sociedad colapse. Le voy a dar un simple ejemplo. Usted me habla del objetivismo randiano. ¿Qué pensaba Ayn Rand en sus orígenes sobre la homosexualidad? ¿Y qué piensan hoy todas las agrupaciones que yo les digo comedores cereales de medialunas, porque se dedican básicamente con los impuestos de Alemania? ¿Qué piensan hoy respecto a la diversidad sexual y el lobby LGBT? Ahí está la No, no, respuesta. estoy de acuerdo. Tu punto es que capaz que inicialmente no hay problema, después se deforma y no es estable en el tiempo porque está, digamos, agarrado o apoyado sobre cimientos endebles. Ese es tu argumento. Sí, 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 sí. Eh, Y de hecho, Spengler cuando dice por qué las sociedades decaen, justamente decaen por ese punto, de hecho. claro, yo igual no soy randiano, digo, justo Es un agarro capaz, ejemplo, un ejemplo. pero sí. eh, o sea, puede ser que en el promedio de la gente, cuando lo tomás a nivel societario agregado, puede ser que se deforme. Ahora, a nivel individual no necesariamente. De hecho, yo mantengo la misma opinión hace, no sé, 15 años, 20 años. Y si vos me preguntás, yo no soy católico, de hecho, fui a escuela católica, recibí como la, la instrucción católica,
Pero mi opinión no cambió en el tiempo. O sea, yo, si vos me preguntás, es más, la tradición, yo, si me das a elegir, yo prefiero vivir en un país católico, a pesar de yo no ser católico, a otras alternativas. Me parece como el software societario que en promedio da las características de una población a nivel agregado, genera el mejor output posible. Básicamente. Y cuando vos me preguntás a mí en cuanto a estabilidad, no, yo prefiero a familia, yo prefiero una sociedad relativamente conservadora. Sí, obviamente, si un individuo particular quiere tomar otro rumbo, tampoco impedírselo a la fuerza. Entonces, en cuanto a estabilidad, yo te digo, sí, en términos agregados tenés un punto, que puede ser que la propia psicología de las masas y las propias debilidades de carácter a nivel agregado le saquen esa estabilidad que tal vez tiene inicialmente, pero a nivel individual, si vos te mantenés fuerte de carácter con las convicciones correctas y siempre te mantenés abierto a la verdad, a este concepto que trajiste que me gustó, como que no deberían cambiar tus opiniones radicalmente, no deberían cambiar. Así como no cambia generalmente el mindset de una persona instruida, digamos, en su madurez intelectual. Así que lo tomo a medias. Lo tomo a medias. Digo, me parece que tiene sentido lo que decís, es cierto. Pero a nivel individual me parece injusto con el individuo. Porque si un individuo puede ser estable, le estás atribuyendo, ¿se entiende? Toda la carga de que porque la población en promedio es así, al individuo lo estás privando de eso. No sé si se entiende a lo que voy con Sí, 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 privar. sí, no, entiendo el concepto. Primero que de hecho el pensamiento conservador, y que es lo que yo defino a partir de la tesis de Russell Kirk, sostiene lo mismo que sostuvo la Iglesia Católica en la muy mal llamada Edad Media. O sea, existe lo que se llama en el plan de gobierno lo que es una tolerancia. O sea, más allá que a Venegas Lynch le cuesta decir la palabra tolerancia, pero finalmente es eso, es una tolerancia en ese sentido. Ahora, yo lo que digo es, todos tenemos un pensamiento metafísico. El tema es que cuando está muy desordenado el pensamiento metafísico, normalmente, y yo lo he visto en debates, colapsa lamentablemente, porque las ideas imperan, digamos. Y justamente me interesa que el individuo pueda encontrar el fundamento, porque las masas en general no son muy afines al estudio. Usted, por ejemplo, si yo le preguntase a usted, ¿usted piensa que es bueno respetar la libertad de un individuo? Por ejemplo, libertad que en su fuero íntimo, no sé, en su fuero íntimo pueda cosechar tabaco y fumarse un cigarrillo de tabaco en su fuero íntimo. ¿Usted considera que es bueno respetar esa libertad? O sea, me parece indeseable que su objetivo de vida sea ese. Me parece que le produce un daño, pero le respeto a la libertad de hacerlo en la medida que no daña a terceros. O sea, la premisa sería, ¿usted considera que es bueno respetar o tolerar incluso, tolerar eso, lo que sea? Pongan cualquier tipo de carga allí. Tolerar. Si usted, por ejemplo, quiere escribir un tuit insultando al presidente, ¿usted considera que es bueno que exista la libertad de expresión de poder decir a un político lo que uno piensa? Sí. Bien. La gran pregunta es, ¿qué es el bien? Y ahí van a venir las tres grandes categorías. El escepticismo que reduce toda una construcción, el utilitarismo que todo lo mide de acuerdo a cuánto placer o dolor me genera, que es la tesis que toma tanto la ONU como el progresismo a nivel global, o el absolutismo moral que considera que las cosas son buenas o malas por su propia naturaleza, que es el pensamiento tomista. Hay solamente tres opciones filosóficas respecto a la pregunta de ¿qué es el bien? Porque usted piensa, Y ahí yo estoy de acuerdo, ahí estoy de acuerdo, ahí estoy de acuerdo. Es más, va a solapar perfectamente digamos, tu postura con la que adhiero. De hecho, después, ahora en la segunda mitad, no te quiero interrumpir igual, pero no, 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 si no me en acuerdo un de verdad. ratito te quería mostrar la síntesis esta filosófica que planteo, porque me parece que es una especie de conservadurismo o lo que sea, pero medio, digamos, quitando el componente de las deidades, ¿no? Del medio. Y termina siendo en realidad lo mismo, solamente que le quita ese componente metafísico que yo en particular yo no comparto, pero lo respeto y además creo que genera resultados óptimos a nivel social en general. Aparte de otra cosa, medio Pero, volviendo. pero mire, escúchame, pues, este punto es muy interesante. Usted me dice, no comparte eso. A mí me gusta cuando podemos con mis alumnos, yo tengo alumnos que van desde los 9 años hasta alumnos de posgrado. O sea, pues a mí me toca dar clase en la universidad y también a los niños. O sea que
Y siempre digo, bueno, hablemos con total naturalidad, porque estamos en filosofía. Yo no voy a ser un tipo escrupuloso que dijo algo que me ofende. O sea, acá me gusta cuando hablamos con tranquilidad. Usted dice, yo no creo en Dios. Entonces la respuesta es, si usted no cree en Dios, usted me dice, coincido con tu software, fantástico. ¿Cuál es un principio fundamental de nuestra metafísica? El obrar sigue al ser. Entonces, si usted me dice, hay resultados fantásticos, bueno, ¿por qué? Ese resultado fantástico es el obrar. Esa sociedad occidental maravillosa que tanto amamos es resultado ¿de qué? Porque detrás de toda civilización hay un altar. Incluso en la Revolución Francesa se le levantó altar a la diosa razón. Incluso el monismo filosófico de Baruch Spinoza le levantó un altar a la naturaleza. Deus sive natura. Incluso el pensamiento de Engels y Marx le levantan un altar a la revolución por la revolución misma. Claro. Hasta llegar a una sociedad sin Estado. Entonces, yo lo que digo es, busquemos la causa primera, porque la filosofía es el estudio de las causas primeras, o sea, últimas en el orden del saber y primeras en el orden del ser. Estimados, ¿cómo están? Les comento que ya está abierta la suscripción a Freedom Academy. Freedom Academy es una plataforma que creamos para resolver grandes problemas de hoy y que poca gente habla con la importancia que merecen. La ansiedad, la procrastinación, las adicciones y temas de motivación en general. Si algo o todo eso resuena con tu situación, Freedom Academy muy posiblemente sea la solución que estás buscando. Estamos hablando de que hay una pandemia a nivel de salud mental, sobre todo en jóvenes adultos y adolescentes. Gente que pasa todo el día en las plataformas, en Instagram, en TikTok, en Twitter, en X, YouTube, OnlyFans, o jugando videojuegos de manera compulsiva que no pueden parar, evadiendo situaciones personales y perdiendo todo tipo de capacidad de concentración o foco para progresar en la vida. ¿Sí? No pueden trabajar, no pueden estudiar, o les cuesta, no pueden ir al gimnasio, sienten que no se hallan o que no tienen un propósito. O incluso personas que son funcionales pero que por todas estas distracciones están operando a media máquina, digamos, lejos de aprovechar su potencial. Lo bueno es que tenemos una solución costo eficiente para esto. Armé básicamente Freedom Academy junto con un equipo de desarrollo para ir introduciendo pequeños cambios en la rutina, pero con un impacto muy elevado, de manera estratégica, ingenieril, inteligente. Al tiempo que te vamos a ir explicando los modelos teóricos de todo, ¿sí? Para que entiendas a detalle por qué estás haciendo lo que estás haciendo y cómo cambiarlo, pero entendiendo el todo. Por qué estás como estás y cómo pasar al próximo nivel. Vas a entender lo que los psicólogos, neuropsiquiatras te explican de una manera tan clara que no van a quedar dudas de nada. Sí, ahora voy a mostrar un poco de testimonios para que vean que esto realmente es así. ¿Cómo hacemos todo eso exactamente? Bueno, la etapa 1 de la mentoría consiste en un programa de 11 semanas con sesiones teórico-prácticas, una sesión teórica de alrededor de 60 minutos por semana, totalmente remota, ¿ok? La puedes hacer de cualquier lado, ¿sí? O sea, es un video, una sesión por semana, durante 11 semanas, de más o menos 60 minutos, remoto, lo puedes hacer de cualquier lado, ¿sí? En paralelo vas a tener que ir haciendo algunos desafíos o quests, ¿sí? Te voy a dar tarea mínima, ¿sí? Piensen que está hecho a prueba de cualquiera esto. Y van a ir anotando alguna que otra cosa, implementando algunos pequeños cambios, ¿sí? Mi equipo y yo te vamos a ir haciendo seguimiento para que puedas ir avanzando como corresponde, para que no te salgas del programa, ¿sí? Del camino que seteamos para que vos mejores, despejando cualquier tipo de duda que vaya surgiendo. En resumen, y para que se entienda aún más claro, ofrecemos un protocolo totalmente innovador que sigue la línea cognitivo-conductual, pero que además se sirve de la tokenización y la gamificación para incentivar comportamientos virtuosos. Y esto funciona, en serio. Los resultados hablan por sí solos. Nosotros ya mentoreamos más de 100 personas, no es que esto es nuevo, durante el último año. Y hemos logrado cambios extremadamente significativos, que ahora te los voy a mostrar, muy superiores en general a cualquier otra alternativa disponible. Por eso es que hoy me estoy dedicando de lleno a esto. Funciona tan bien y estoy tan entusiasmado que me estoy dedicando full time a esto, básicamente. ¿Por qué? Porque además tenemos un programa único y a la vez muy prometedor a la hora de ayudar a la gente. ¿Sí? Es una continuación también del libro Libertad para Gente Inteligente. O sea, son conceptos que vengo trabajando hace por lo menos 3 años. Acá tengo un ejemplo. Eli bajó de peso de manera significativa y acá se ve en la foto. Y esto ni siquiera es un programa para bajar de peso. No es que es un programa para bajar de peso y bajó de peso. No. Como mejora todo lo de arriba, la ansiedad, la motivación, etc., bajó solo de peso, sin buscarlo. Fue un bien colateral. Si existe el daño colateral, acá fue un bien colateral del programa. Otras personas, incluyendo a Eli, bajaron el screen time de manera muy significativa, o sea, el tiempo en pantalla con el celular, pasando de situaciones de 7 u 8 horas o 6 a 2 horas, 1 hora o menos, muchos.
Y todo de manera orgánica, sin que esto sea una experiencia traumática, ¿sí? Sin que te dispare la ansiedad y tengas un síndrome de abstinencia que no puedas aguantar. Otras personas incluso dejaron de fumar o bajaron significativamente la cantidad de cigarrillos que fumaban, de tabaco y de otras cosas, pero la mayoría hace todo esto de manera simultánea. Se empiezan a comer mejor, bajan de peso, fuman menos, usan menos el celular, se pueden motivar y, de nuevo, lejos de hacerlos sentir peor, los deja más motivados, más enérgicos que nunca, con niveles de claridad mental y foco que no experimentaban de hacía mucho tiempo o nunca. Entonces, si querés cambiar tu situación a partir de hoy, sumate a la comunidad de Freedom Academy ahora. Dale click al link de la descripción y nos vemos ahí.